Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar las reservas en los tratados internacionales. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Internacional Público, así que acá arriba te dejo el link para acceder a la lista de reproducción completa. También aprovecho para contarte que si visitas nuestra página web en www.aprenderderecho.org vas a encontrar muchísimo material extra sobre esta y todas las materias de la carrera abogacía. Y siguiéndonos en nuestras redes sociales vas a estar siempre al tanto de las últimas novedades y vas a poder obtener descuentos especiales, porque como ya lo sabes, nos financiamos únicamente con el aporte voluntario de nuestros estudiantes. Así que si podés, te pido por favor que te unas a este canal para acceder a todo nuestro contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a estudiar, que hay una materia que aprender te va a ayudar a aprobar. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, vamos a ver que se entiende por reserva a una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, que tiene por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Esta definición que acabo de leer se encuentra prevista en el artículo 2 de la misma convención, que da una definición de ciertos términos, entre otros el mismo término de reserva. Y observen ustedes cómo esta definición subraya en primer lugar el carácter unilateral de la reserva y su propósito de alterar la aplicabilidad de las disposiciones específicas del tratado para el mismo Estado que formula la reserva. Entonces, si analizamos la función de las reservas, vamos a ver que permiten a los Estados expresar su consentimiento a la mayor parte de un tratado, mientras excluyen o modifican los efectos de ciertas disposiciones en particular que no desean aceptar. Esta flexibilidad resulta necesaria para la negociación y la aceptación de tratados internacionales, porque permite a los Estados participar en acuerdos multilaterales sin estar obligados a cumplir todas las disposiciones del tratado que podrían ser incompatibles con su legislación interna, con sus políticas públicas o con sus propios intereses nacionales. Por otro lado, si nos centramos en la forma de las reservas, vamos a ver que se trata de una formulación unilateral, por escrito, que realiza el Estado en el momento de manifestar el consentimiento en obligarse internacionalmente. Y si nos centramos en el objeto de la reserva, como ya lo hemos dicho, consiste en excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al Estado que la formula. Fíjense que el objeto de la reserva permite diferenciar a la reserva de las declaraciones interpretativas, en las que el autor solo busca precisar o aclarar el sentido o el alcance de un tratado o de alguna de sus disposiciones. Por ejemplo, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989, la República Argentina formuló las siguientes reservas. La República Argentina hace reserva de los incisos B, C, D y E del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional a fin de impedir su tráfico y venta. Si nos dirigimos al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a ver que estos incisos
regulan un sistema de adopción internacional que no es concordante con el sistema de adopción argentino, porque el sistema de adopción argentino es bastante más riguroso que el sistema planteado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, la formulación de estas reservas por parte de la República Argentina significa que en las relaciones que va a entablar Argentina con otros estados parte de la Convención, esos incisos del artículo 21 no se van a aplicar. Vamos a ver ahora la formulación de reservas. El artículo 19 de la Convención de Viena establece las condiciones bajo las cuales un Estado puede formular reservas al momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a él. Y el principio general que establece este artículo es que todos los Estados pueden expresar sus reservas. Ahora bien, como toda regla general, esta también tiene sus excepciones, porque los Estados no pueden formular reservas si es que la reserva está prohibida por el tratado. Es decir, que pueden existir casos en los que el mismo tratado puede contener disposiciones específicas que prohíban la formulación de cualquier reserva. Y en estos casos, ningún Estado puede formular una reserva al tratado, por lo que solamente pueden obligarse o no hacerlo. En segundo lugar, los Estados no pueden formular reservas más que aquellas permitidas en casos específicos. Es decir, que pueden existir algunos tratados que permitan solo ciertas reservas, mientras que excluyen otras. Entonces, en estos casos, si la reserva que un Estado desea formular no está incluida en la lista de reservas permitidas por el tratado, no podrá ser formulada. Y finalmente, los Estados tampoco pueden formular reservas si esa reserva es incompatible con el objeto y el fin del tratado. Esto significa que la reserva no debe contradecir los propósitos fundamentales del tratado ni impedir su aplicación efectiva. Así, por ejemplo, si volvemos al caso que veíamos recién de la reserva efectuada por la República Argentina al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo vimos, Argentina formuló una serie de reservas al artículo 21 de ese tratado. En este caso, la reserva efectuada por Argentina es válida porque la Convención no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente la formulación de reservas, tampoco dispone que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, y las reservas formuladas por la República Argentina no resultan incompatibles con el objeto y con el fin del tratado, que es justamente proteger los derechos de los niños. Vamos a ver ahora las reacciones de los Estados a las reservas. El artículo 20 de la Convención de Viena establece las normas relativas a la aceptación y objeción de las reservas formuladas por los Estados. Es decir, que en esta norma vamos a encontrar la forma en que pueden reaccionar los Estados a las reservas hechas por otros Estados. Y acá debemos destacar que la primera reacción del resto de los Estados puede ser la aceptación de la reserva. Es decir, que el resto de los Estados se manifiestan expresamente aceptando la reserva formulada por otro de los Estados contratantes. Ahora bien, puede suceder que otros Estados planteen una objeción a la reserva, cuestión que no va a impedir la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el autor de la reserva, a menos que el autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención de evitar la entrada en vigor en virtud de esa reserva. Y también puede suceder que el resto de los Estados permanezcan en silencio sobre la reserva efectuada por algún Estado contratante. Cuestión que implica una aceptación tácita, porque se considera que una reserva es aceptada cuando los Estados no formulan ninguna objeción dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva. Vamos a ver ahora los efectos de las reservas. El artículo 21 de la Convención de Viena
regula los efectos de las reservas. En este marco debemos destacar que entre el Estado reservante y el Estado aceptante, lo que sucede es que se produce una modificación del tratado entre estos dos estados, es decir, entre el autor de la reserva y el Estado que acepta la reserva. Por lo cual, las disposiciones del tratado a las que se refiere la reserva se van a modificar con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con el Estado que aceptó la reserva en la medida determinada por la reserva. En segundo lugar, entre el Estado reservante y el Estado objetante pueden darse dos situaciones. En primer lugar, puede suceder que el tratado no entre en vigor. Es decir, que si el Estado que formula la objeción, al momento de formularla, opta por la no entrada en vigor del tratado, ninguno de los dos estados se encuentra obligado por el tratado en sus relaciones inter se. Es decir, que el tratado no entra en vigor, pero solo para estos dos estados en sus propias relaciones. Así, por ejemplo, si hubiera un tratado entre múltiples estados y la República Argentina formula una reserva y Francia plantea una objeción a esa reserva y opta por la no entrada en vigor, esto no implica que el tratado no entra en vigor para nadie. Solamente no entra en vigor para las relaciones entre Francia y Argentina. Por lo que si en este tratado también estuviera Japón y Japón no objetó la reserva formulada por Argentina, este tratado sí rige entre Argentina y Japón, o entre Argentina y Estados Unidos, o entre Japón y Francia. Solamente no va a regir en las relaciones entre el Estado reservante y el objetante. Ahora bien, puede suceder que el Estado objetante plantee la objeción, pero que no se oponga a la entrada en vigor. Y en este caso, las disposiciones a que se refieren la reserva no se van a aplicar entre los dos estados en la medida determinada por la reserva. Pero el resto del tratado sí se va a aplicar en las relaciones entre el Estado reservante y el objetante. Ahora bien, si tenemos en cuenta el resto de los estados parte en el tratado, es decir, aquellos que no han planteado ningún tipo de reserva, la reserva hecha por alguno de los estados no va a modificar el tratado. Es decir, que la reserva no modifica las disposiciones del tratado en lo que respecta a las relaciones entre los demás estados parte en el tratado. Es decir, que el hecho de que un estado formule una reserva sobre una disposición de un tratado no implica que esa disposición no se aplica más para ningún estado. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre el retiro de reservas y de objeciones. El artículo 22 de la Convención de Viena regula el procedimiento para el retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas, estableciendo como principio general que los estados pueden retirar una reserva o una objeción en cualquier momento y no se requiere el consentimiento del estado que haya aceptado la reserva para efectuar ese retiro. Observen ustedes cómo este principio permite a los estados revisar y modificar sus compromisos bajo un tratado cuando cambian sus circunstancias o cuando cambian sus políticas, asegurando así que los tratados permanezcan dinámicos y adaptables. En este marco, debemos destacar que el retiro de una reserva solo surte efecto respecto de otro estado contratante cuando ese otro estado haya recibido la notificación del retiro. Esto busca garantizar que el estado afectado por la reserva esté informado del cambio en la posición del estado que hizo la reserva. Por otro lado, el retiro de una objeción a una reserva solo va a surtir efecto cuando su notificación haya sido recibida por el estado autor de la reserva. Nuevamente, este procedimiento asegura que el estado que formuló la reserva esté al tanto del cambio en la posición del estado que originalmente había objetado esa reserva. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy.
Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.